La presión de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano ya tiene su primera víctima. Y no está en Caracas, precisamente. Está en Cuba. Cuando se aprieta la llave del crudo, el castillo de la solidaridad revolucionaria se convierte en apagones, en escasez y en un silencio incómodo. Porque sin petróleo regalado, la épica se acaba y el socialismo vuelve a ser lo que siempre fue: una factura impaga, un fraude mental. En Venezuela, mientras tanto, familiares y activistas reportan la excarcelación de 71 presos políticos detenidos tras las presidenciales. No por justicia, ni tampoco por clemencia, sino porque el régimen está midiendo el pulso internacional y suelta fichas cuando se siente o cuando está demasiado cerca del calor. Pero todos sabemos cómo funciona esto. Salen 71 e entran 142 nuevos en un par de semanas. Ojalá que no, porque ¿hasta cuándo? Pero que nadie se confunda, Nicolás Maduro usa la amenaza militar de Estados Unidos como excusa perfecta para reprimir a la disidencia, para cerrar espacios y para justificar el terror interno, porque el enemigo externo siempre ha sido el mejor aliado del dictador interno a nivel narrativo. Hoy también repasaremos la flota fantasma petrolera del Caribe, ese pequeño detalle incómodo donde 40% de los buques que llegan a Venezuela operan irregularmente. Contrabando, banderas falsas, rutas opacas. ¡Ups! Me imagino que la Asamblea Nacional me meterá 20 años de cárcel por decir esto, porque para ellos el delito no es el contrabando, el delito es nombrarlo, porque quieren que lo aplaudas y quieren que además sea obligatorio el aplauso. Y mientras el régimen se hunde en su propio pantano inmundo, la comunidad internacional saluda la victoria de Nasri Asfura en Honduras, una señal más que la región poco a poco comienza a girar. ¿Y saben por qué? No es por ideología, es por hartazgo. Pues de todo esto y más hablamos el día de hoy. Feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, en día de Navidad, se sigue llamando Apolítico. Comenzamos. Washington aprieta a Caracas y el que se asfixia es La Habana. Porque en esta historia, que nadie se engañe, ahora que Estados Unidos está cerrando el cerco sobre la llamada flota fantasma venezolana, el primer régimen que empieza a hiperventilar no es el de Maduro precisamente, aunque también, sino el de los parásitos comunistas, el de los Castro. La presión naval y financiera de Estados Unidos sobre los envíos de crudo venezolano no solo busca ahogar a la dictadura bolivariana. El golpe real, el colateral, pero perfectamente calculado, va directo al energético de Cuba, hoy atrapada en la peor crisis sistémica de su historia reciente, lamentablemente para su gente. Y esto no es una especie de lectura conspirativa, claro que no. Lo dicen los propios expertos consultados por diversos medios. Las entregas de petróleo venezolano van a caer, y cuando eso ocurre, Cuba entra en zona de colapso inmediato. Porque Cuba no tiene margen, ni tampoco tiene colchón, no tiene divisas y tampoco un plan B. Aunque el salvavidas de la guerrillera mexicana Claudia Sheinbaum está allí, haciendo su mejor esfuerzo para oxigenar a la delincuencia nacional e internacional. Desde el año 2000, con el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, La Habana convirtió a Caracas en su sostén energético, repitiendo el viejo esquema de dependencia que antes tuvo con la Unión Soviética. Médicos, profesores, asesores de seguridad, todo pagado en petróleo. Petróleo a cambio de control político y servicios estratégicos. Durante años esto funcionó, pero hoy es una trampa mortal. Según estimaciones independientes, Cuba necesita entre 110.000 a 120.000 barriles diarios para poder mantenerse a flote y produce apenas 40.000. El resto, ya usted sabe de dónde sale. Venezuela, que en su momento llegó a enviar más de 100.000 barriles diarios, y esa cuenta la sacamos en programas anteriores, hoy apenas promedia 27.000. Y eso era antes de que Estados Unidos apretara el acelerador en el Caribe. Traducido a la muy triste realidad cubana: apagones de hasta 20 horas diarias, industrias paralizadas, transporte colapsado y colas interminables para conseguir un litro de gasolina. Un país literalmente funcionando a oscuras desde hace más de 60 años. Alternativas, casi ninguna. Rusia envía algo, pero migajas. 6.000 barriles diarios. Insuficiente. Moscú está empantanada en Ucrania, evidenciando que su supuesto poderío no es tan poderoso. Acosada por sanciones y con su propia flota fantasma bajo la persecución internacional. México ayudó hasta donde pudo.
El año pasado envió 23.000 barriles diarios, pero este año apenas 2.500. ¿Por qué? Porque cuando el 85% de las exportaciones van a Estados Unidos, esa solidaridad ideológica tiene un límite claro, ¿verdad, Sheinbaum? Y entonces aparece la gran pregunta incómoda: China. ¿Quién financiaría compras en otros mercados? ¿Quién se atrevería a vender y a transportar petróleo a Cuba bajo el actual nivel de acoso de los Estados Unidos? Aquí el dilema deja de ser ideológico, por supuesto, y pasa a ser geopolítico. Pekín podría ayudar, sí, pero no por romanticismo revolucionario, sino por cálculo frío. Créditos, yuanes, intermediarios, todo con riesgos crecientes. Y aún así, incluso los expertos más cautos lo admiten: Cuba puede resistir, pero no va a poder salir. Resistir no es prosperar, resistir no es estabilizar y resistir no es solucionar. Es simplemente aguantar mientras la crisis económica, energética y alimentaria, y quizá la más peligrosa, la de confianza, se siguen profundizando. Por eso, este cerco no es casual. Lo hemos hablado en este espacio. Marco Rubio lo entiende perfectamente. Para Washington, Venezuela y Cuba no son dos problemas distintos. Son el mismo nudo, el mismo eje, el mismo sistema de supervivencia autoritaria. Aprietas Caracas, se queda sin aire La Habana. Y mientras Maduro juega a la épica antiimperialista, el régimen cubano vuelve a descubrir una verdad incómoda. Cuando tu modelo depende del petróleo ajeno y de la paciencia de tus aliados, cada movimiento en el Caribe puede ser una sentencia. Por eso es que usted ve en las redes sociales a estos tipos llorando por el petróleo venezolano, porque en realidad no es de nosotros, no es suyo, no es mío, sino de los narcos y de los cubanos que reciben su cuota gratis. Esto no es una escalada retórica, es una asfixia lenta. Y esta vez, Cuba no tiene oxígeno de reserva. Y es que o corren o se encaraman. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que, desde la madrugada de este jueves, han sido excarceladas 71 personas, 65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes. Personas que habían sido detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas tras el fraude electoral de 2024. Según los informes preliminares, al menos 60 personas fueron liberadas del centro penitenciario de Tocorón, en Aragua, sumándose a mujeres y adolescentes en otros centros de reclusión. El comité celebró, por supuesto, las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro insuficiente, por lo que exigió la libertad plena de todos los detenidos postelectorales a través de una amnistía general. La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país, subrayaba el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios, tras ese megafraude, todas víctimas de Amoroso, de Maduro, de Tarek y para usted contar. Desde las primeras horas del día de hoy, las afueras de los centros penitenciarios se llenaron de familiares que esperaban la confirmación de estas boletas de excarcelación. En el estado de Aragua se confirmó la salida, como les decía, de al menos 60 detenidos, entre los que figuran Eduard Ramírez, Luis Peroso, Daniel Acacio, Andrew Morales y Frank Revilla. Asimismo, en el Centro de Formación Femenina Las Crisálidas, en el estado Miranda, se reportó la liberación de 9 mujeres detenidas también por motivos políticos, identificándose entre ellas a María Elba Delgado. Por su parte, en el estado Vargas, 3 adolescentes recuperaron su libertad: Dainer Abraham Rivero, Ángel Gabriel González y Luis Neider Ángel Zúñiga. Familiares y activistas han reaccionado con cautela y con emoción ante lo que consideran una victoria de la verdad. A través de redes sociales, estos grupos de apoyo han destacado que cada hombre o cada nombre que abandona los centros de reclusión representa un alivio tras meses de angustia procesal. Sin embargo, el clamor por la libertad plena persiste. Defensores de derechos humanos recordaron que, aunque estas excarcelaciones son un paso positivo, todavía permanecen cientos de ciudadanos tras las rejas por motivos políticos, en condiciones además críticas, como los casos recientes denunciados de Nélida Sánchez o de Rafael Tudares. En octubre pasado, las madres de los detenidos indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo de 2025, por lo que pidieron entonces la revisión de todos los casos de sus hijos. No olvidemos que después de las presidenciales del 28 de julio de 2024 se desató esta persecución en Venezuela sin precedente a raíz de la autoproclamación del dictador Maduro y del megafraude que cometieron. En este contexto, más de 2.400 personas, 2.400, fueron detenidas y acusadas, todos de terrorista, usted sabe, según la fiscalía, o sea, el fiscalito del Photoshop, quien tendrá que pagar por esto una por una.
Los tontos útiles de Maduro, por ejemplo, Iván Gil, aseguran que el país está libre de presos políticos y que los señalados como tal están encarcelados por comisión de terribles hechos punibles. Pero nadie engaña. Ya les dieron su paliza en la ONU y además estamos muy cerca de que les den otra paliza, pero una que no tiene retorno. Y ya usted sabe. Celebramos las excarcelaciones, pero falta. Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran frente a Venezuela, lanzan ataques contra los narcotraficantes y confiscan petroleros piratas, fantasmas, ilegales. Los esbirros del régimen están movilizando al ejército, solicitando el apoyo de sus aliados y apelando a su vez a las Naciones Unidas. También están aprovechando las amenazas de los Estados Unidos en contra de su delincuencia para reprimir a la disidencia interna, según observadores locales e internacionales. El régimen de Maduro ha utilizado la presión estadounidense como la excusa perfecta para desplegar al ejército, para tildar de traidores a sus críticos y para arrestar a decenas de disidentes, declaró Martina Rápido Ralcosino, investigadora de Human Rights Watch. La Organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York afirmó en septiembre haber documentado 19 casos de presos en régimen de incomunicación. El político opositor Alfredo Díaz, exgobernador del estado de Nueva Esparta, en paz descanse, falleció este mes en el Helicoide, sede del Servicio de Inteligencia y de Terror del SEBIN, en Caracas, un año después de haber sido arrestado mientras intentaba huir del país. Su familia afirma que se le negó la atención médica necesaria. El martes, el circo, el bodrio de la Asamblea Nacional aprobó una ley que impone 20 años de prisión a quien promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, apoye, financie o participe en la campaña estadounidense para confiscar buques que transportan petróleo venezolano, según declaró Giuseppe Alessandrello, patrocinador de la iniciativa y nuevo miembro de la listica Prohibido Olvidar, usted sabe. Por lo que supongo que me meterán 20 años por decir esto, por decir que son unos contrabandistas. La represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas, declaró este mes Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen enfrentándose a amenazas, acoso, riesgo de detención arbitraria simplemente por hacer su trabajo. Estos acontecimientos no son sorprendentes, afirmó David Smiley, sociólogo de la Universidad de Tulane. Cuando existe una amenaza tan real de una operación militar, por supuesto que se utiliza como excusa. La represión ha intensificado la campaña represiva lanzada por Maduro el año pasado. El dictador se autoproclamó vencedor en las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, a pesar de que las auditorías electorales realizadas por The Washington Post, por el Centro Carter, que antes eran amigos de ellos, y otros observadores independientes, mostraron que perdió la votación frente a Edmundo González por un margen de más de 2-1, pese a todo el control estatal. Cuando los venezolanos salieron a las calles a protestar, las autoridades arrestaron a miles. El Observatorio Penitenciario Independiente, Foro Penal, declaró este mes, de hecho, que el gobierno aún tenía detenidos a 905 presos políticos. Y al igual que la vez pasada, y no se nos olvide, excarcelaron a menos del 10%, para luego meter más seguramente. Estados Unidos ha considerado ilegítimo a Maduro desde las elecciones anteriores, la votación de 2018, que también fue ampliamente considerada fraudulenta. El gobierno de Trump ha acusado al régimen de traficar drogas a Estados Unidos. Maduro y varios funcionarios venezolanos han sido imputados en un tribunal federal estadounidense por cargos de narcoterrorismo. Este año, los departamentos de justicia y Estado aumentaron a $50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de estos animales o a su condena. Y es que comenzaron a desplegar buques de guerra en el Caribe en agosto. Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han estado lanzando estos ataques contra al menos 30 embarcaciones en aguas de Sudamérica y Centroamérica, causando la muerte de al menos 105 personas. La Guardia Costera ha incautado 2 petroleros este mes e intentaron capturar un tercero. La cosa está calientica. El gobierno afirma estar combatiendo el narcotráfico, el gobierno de Trump. Sin embargo, el presidente ha reiterado que Maduro tiene los días contados. Esta semana, de hecho, declaró a la prensa que sería inteligente si dimitiera. El régimen, por su parte, ha estado intentando responder mediante la diplomacia, realmente, porque han evitado a toda costa una confrontación militar, aunque para sus videitos de TikTok sí son malotes y guapos, ¿no?
Maduro ha descrito las incautaciones de petroleros como actos de piratería destinados a robar recursos naturales en Venezuela, en un claro efecto espejo, porque ellos han sido los ladrones y los depredadores de nuestros recursos por más de un cuarto de siglo. El lunes, entonces, enviaron un llamamiento formal a los 193 estados de la ONU advirtiendo que había una escalada de agresión extremadamente grave por parte de los Estados Unidos. Venezuela no ha cometido ningún acto que justifique esta intimidación militar, escribía Maduro. Pero sí, dictador bananero, sí que lo has hecho, no uno, muchos. Describió además la estrategia estadounidense como el uso letal de la fuerza al margen de cualquier marco legal internacional, como si ellos hicieran algo legalmente. Y en esa reunión de emergencia del Consejo de Seguridad ante la ONU el martes, solicitada por Venezuela, el infame Samuel Moncada, despreciable representante del chavismo, acusó a Estados Unidos de la mayor extorsión conocida en nuestra historia. Pero el representante estadounidense Mike Waltz respondió que Maduro era un fugitivo de la justicia estadounidense y un jefe o el jefe de la organización terrorista extranjera Cártel de los Sones. El miércoles, por ejemplo, Joanny Méndez, de 35 años, se dirigió a una prisión en el estado Lara con una pequeña bolsa de alimentos y de productos de higiene para su sobrino. Durante el viaje de más de una hora rezó: solo le pido a Dios que escuche nuestro clamor y que recupere a mi familiar. Gabriel José Rodríguez tenía 16 años en enero cuando fue arrestado en un hospital de Lara. Había acudido a recibir un tratamiento de fiebre. Fue el día antes de la toma de posesión de Maduro, de la autoproclamación, dijo su tía, y se lo llevaron porque dijeron que parecía un alborotador. Durante el último año, celebró su año número 17, su cumpleaños, y completó la secundaria en prisión. Hablamos de él hace un par de días. También fue acusado de terrorismo y fue declarado culpable este mes y sentenciado a 10 años de prisión. Y es uno de los al menos 5 adolescentes encarcelados por el régimen sanguinario, por decirlo menos. Su padre está destrozado como todos, dijo su tía. Le encanta la Navidad y en este sentido sigue siendo un niño. Ahora, sin él, se siente vacío. Pero es que además, Jørgen Watnet Freynes, el presidente del Comité Noruego del Nobel, habló sobre la muerte de Díaz este mes en Oslo, donde la líder opositora, María Corina Machado, fue galardonada con ese Nobel de la Paz 2025. Y me refiero de nuevo a Alfredo Díaz, líder opositor y ex alcalde, paz descanse, que fue sacado de un autobús en noviembre pasado y arrojado a las profundidades del Helicoide, la cámara de tortura más grande de Latinoamérica, en donde, por cierto, tenían un fiestón el día de ayer. Ya les contaré eso en otro programa. Un preso político más en una larga lista de otros. Jørgen decía, otra víctima del régimen. Durante esta semana llegó la noticia de su muerte, otra vida perdida. Y es que durante el último año, el régimen ha encarcelado no solo a líderes políticos y a activistas, sino también a ciudadanos comunes. Margie Orozco, de 65 años, compartió un mensaje de WhatsApp quejándose de la crisis política venezolana. ¿Y qué pasó? Fue arrestada, acusada y condenada por traición, instigación al odio y conspiración. Y en noviembre fue condenada a 30 años de prisión. También en noviembre, el Comité por la Libertad de Presos Políticos informó que un grupo de hombres, algunos uniformados de las fuerzas de seguridad, usted sabe, seguridad, irrumpieron violentamente en una vivienda de Caracas y arrestaron a Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16 años, y 48 horas después se entera su familia del arresto de su hermana Arantxa Hernández Castillo, de 19 años. Esto en Maracaibo, según declaró su madre Ámbar Castillo a CNN. Sofía y Arantxa son hermanas del exteniente venezolano Cristian Hernández, acusado de traición y residente en el exilio, y esa fue la única razón para estos secuestros. El martes, frente al Helicoide, la pequeña familia de un preso se vistió de blanco para las visitas y dijeron, esto es lo más parecido al infierno que tengo, hablaba la esposa del preso, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias como la cancelación de los derechos de visita o su propio arresto, porque hasta por eso te pueden arrestar. La mujer y sus 2 hijos pequeños llevaban un par de regalos que fueron examinados primero por los guardias y también le llevaron hallacas. Leímos un poco de nuestros sabores caseros, dijo. Mis hijos les regalaron un cascanueces para protegerlo del mal que lleva allá adentro. Su hijo, de tan solo 8 años, solo le pidió a Papá Noel este año un regalo, la liberación de su padre. Él cree que despertará y que encontrará a su papá, dijo la mujer. Ella lee los mismos libros que su esposo para tratar de conectar con él.
y la familia planeaba cenar y desayunar lo mismo que él. Pero no sabía si los guardias le permitirían quedarse con la comida o se la robarían, como siempre hacen. Y es que en agosto, Human Rights Watch informó que el helicoide limitó las entregas familiares a los viernes, eliminando comida diaria y las múltiples entregas semanales. En otros casos, dijo la Organización de Derechos Humanos, las autoridades penitenciarias permitieron las visitas por un tiempo y luego las negaron arbitrariamente durante semanas o incluso meses. Sinceramente, dijo la esposa del preso, a veces veo a la señora Justicia con los ojos tapados y pienso, si hubiera alguna manera de destaparlos y ayudarla a ver. Pero en Venezuela, la justicia no tiene los ojos tapados, la mataron. ¿Y cómo no va a estar de acuerdo uno entonces con que les bloqueen la piratería de petróleo que tienen en el Caribe, si eso es lo más soft? Lo que estos verdugos merecen no se puede decir por aquí, pero todos sabemos que es una dosis de su propia medicina, a la N. Y la llamada flota fantasma ya no es un mito, ni tampoco una exageración propagandística, ni un evento para asustar incautos. Es un sistema, un método, una coreografía clandestina que hoy está empezando a resquebrajarse bajo la presión directa de los Estados Unidos. El decomiso de estos 2 buques petroleros en aguas venezolanas reabre ese debate que al régimen le provoca urticaria. ¿Cómo se mueve realmente el petróleo venezolano cuando nadie quiere verlo, rastrearlo o declararlo y sobre todo, a dónde va? Porque los números no mienten, aunque Caracas intente apagarlos, al igual que apagan los sistemas AIS, los de rastreo. Según Transparencia Venezuela, en noviembre se registró una caída clara del número de tanqueros que llegaron a terminales petroleros venezolanos y hemos venido en los últimos meses en este espacio denunciando a los buques fantasmas. 98 buques, 14 menos que en octubre. No es una fluctuación menor, es una señal. Y lo más revelador no es cuántos llegaron, sino cómo llegaron. De esos 98 tanqueros, 17 encontraron con el AIS apagado, es decir, navegando a ciegas para el mundo. Otros tantos pertenecían ya directamente a PDVSA. Y el balance final es demoledor. El 40% de los buques que arribaron a Venezuela son irregulares, señores chavistas. Sancionados, furtivos, oscuros. Una sopa espesa de ilegalidad flotando en el Mar Caribe. ¿Casualidad? No. Transparencia Venezuela lo dice sin rodeos. La disminución está directamente ligada a los operativos militares y al aumento de la tensión con Estados Unidos, que traducido al lenguaje real, cuando aparece la Armada estadounidense, los capitanes fantasmas comienzan a sudar. Y sin embargo, en medio de este despliegue está ese dato que rompe la narrativa épica del chavismo. Chevron aumenta su presencia. 8 tanqueros en noviembre frente a 3 en octubre. Todos declarados, todos rastreables, todos cargando crudo y zarpando rumbo a puertos estadounidenses como Corpus Christi, Beaumont y Good Hope. Pese a que Diosdado decía, ¡y una gota de petróleo! Menudo payaso. Y por supuesto, ninguno de ellos con apagones satelitales, ni juegos al escondite, ni tampoco islas fantasmas. Mientras tanto, el resto sí desaparece. Porque el petróleo venezolano sigue saliendo, pero no se dice a dónde va. Solo una tercera parte de los tanqueros representa manifiestos de destino. China sigue apareciendo en el relato oficial, pero casi nunca en los papeles. Apenas 2 navíos mencionan terminales chinas como origen y ninguno declara China como destino inmediato. Qué raro, ¿verdad? Entonces la pregunta es incómoda, pero inevitable. ¿Dónde termina el resto del crudo venezolano? La respuesta empieza a dibujarse con nombres propios, como el Seahorse, ese petrolero ruso sancionado por la Unión Europea, y el Reino Unido, que era especializado en trasiego de petróleo en contexto de guerra y sanciones. Un buque que tuvo que frenar su ruta cerca de Aruba cuando apareció en escena el destructor estadounidense USS Stockdale. Y no fue un saludo diplomático, no, fue un mensaje. El Seahorse zigzagueó, merodeó, se detuvo, rodeó el oriente venezolano, se acercó al complejo petroquímico de Jose, pero nunca atracó. Quedó flotando, literalmente en aguas grises, frente a La Borracha, cerca de Puerto La Cruz. Ahí, donde las imágenes satelitales muestran algo aún más inquietante. Una concentración anómala de tanqueros detenidos durante semanas. Algunos sancionados, otros sin sanción visible y otros simplemente invisibles para los sistemas de rastreo. Un estacionamiento, pues, un estacionamiento flotante de ilegalidad. Transparencia Venezuela documenta al menos 13 operaciones ilícitas
de trasiego de crudo entre buques oscuros, furtivos y sancionados solo en el mes de noviembre. ¡Qué lindos! Más del doble que en octubre. Todos en la misma zona, Caquetíos, cerca de la bahía de Amuay. Y esto no es improvisación, es un patrón. Y aquí se cae el último disfraz del relato oficial, porque esto no es comercio, porque esto no es soberanía, esto es contrabando energético a escala estatal. La flota fantasma, señores, existe porque el régimen la necesita para sobrevivir, pero también existe porque hasta ahora nadie se había atrevido a encender la luz con tanta existencia. Y hoy, esa luz está encendida y cada AIS apagado, cada buque detenido, cada trasiego clandestino documentado confirma una sola cosa. Cuando el petróleo venezolano navega en la oscuridad, no es por accidente, es porque no puede salir a plena luz del día. Y esa oscuridad, como toda economía criminal, empieza ya a tener fecha de caducidad. Si no, pregúntenle a los otros dos buques que ya agarraron. Inácer Tito Asfura fue declarado virtual presidente electo de Honduras y las reacciones de la comunidad latinoamericana e internacional estuvieron marcadas por felicitaciones, mensajes de apoyo y el respeto a los resultados electorales, entre ellas, por supuesto, destacando la de Estados Unidos y la de la Unión Europea, que instaron para una transición pacífica de poder y su compromiso para trabajar en prioridades comunes con el nuevo gobierno de Honduras. Enhorabuena. 24 días después de las elecciones generales realizadas en Honduras el pasado 30 de noviembre, terminó la incertidumbre en el país centroamericano, tras unos comicios salpicados por denuncias de fraude. Desde antes, incluso de las votaciones, amenazas contra las consejeras electorales y la supuesta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros problemas. Tardaron un poquito menos que el CNE de Venezuela en publicar las actas, ¿verdad, amoroso? Que ni el sitio web han podido recuperar del hackeo. Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y abanderado del Partido Conservador Nacional, obtuvo el 40.26% de los votos y se impuso por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien sumó el 39.54%, escrutado ya el 99.93% de las actas. El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Holt, presidenta, y Cosette López, representante de los partidos Liberal y Nacional respectivamente. Tras la declaración del CNE, Asfura comenzó a recibir mensajes de felicitación de varios gobiernos latinoamericanos. Estados Unidos, que en cabeza del presidente Donald Trump respaldó a Asfura, felicitó al mandatario electo e instó a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica del poder al presidente electo Nasri Asfura, apuntaba el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado. Por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino felicitó a Asfura y expresó su deseo de trabajar juntos para el beneficio de ambas naciones centroamericanas, como debe ser. Felicito al presidente electo de Honduras, Tito Asfura, y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región, expresaba Mulino en su cuenta de X. También, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, conversó con Asfura y le transmitió su deseo de trabajar juntos en la construcción de un hemisferio más seguro y más próspero, al tiempo que saludó con alegría el fin del largo recuento de votos en el país. Hemos conversado con el presidente electo y estamos listos para trabajar juntos en la construcción de un hemisferio más seguro y, por supuesto, más próspero para todos nuestros ciudadanos, decía Peña en un mensaje que también difundió en su cuenta de la red social X. El gobierno de Uruguay expresó su voluntad de trabajar conjuntamente para profundizar las relaciones positivas bilaterales. Uruguay toma nota de la decisión del Consejo Nacional Electoral de Honduras, que proclamó en el día de ayer a Nasri Asfura como el presidente electo de la República de Honduras, indicaba el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones uruguayo. Qué vergüenza lo de Uruguay últimamente. Chile manifestó su respeto por la declaratoria institucional que otorga certeza judicial del proceso electoral, brindando tranquilidad a la población respecto al desarrollo del mismo proceso y de sus resultados. El gobierno de Chile espera trabajar con la futura administración gubernamental de Honduras, buscando profundizar la permanente amistad y ampliar la cooperación bilateral,
vínculos que el 27 de enero de 2026 cumplirán 160 años de relaciones diplomáticas, puntualizaba el gobierno chileno. De la misma manera, el Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes latinoamericanos y también por otros representantes, felicitó al nuevo presidente electo de Honduras y aseguró que su triunfo representa un avance significativo para la democracia de América Latina y también para el Caribe, y expresa la voluntad soberana del pueblo hondureño en favor de un nuevo comienzo basado en el respeto por las instituciones, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales frente a las expresiones de demagogia y populismo que han afectado a la región, afirmaba el grupo en su comunicado. La Unión Europea se sumó a las felicitaciones de Asfura y expresó su compromiso e interés en trabajar con su administración en pos de prioridades comunes para profundizar los nexos bilaterales. También el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, extrañamente, felicitó al ganador de las elecciones presidenciales en Honduras, una vez terminado este recuento por parte del Consejo Nacional Electoral, y expresó su total disposición a continuar trabajando con el pueblo y con el gobierno del país. El Reino Unido también dirigió saludos y expresó su disposición de trabajar con la nueva administración de Asfura a partir del 27 de enero para promover el desarrollo y para profundizar aún más las relaciones bilaterales. Y hasta el gobierno chino aseguró este jueves que respeta la decisión del pueblo hondureño, después de que Asfura planteó en campaña la posibilidad de romper lazos entre Tegucigalpa y Pekín para restablecer sus lazos con Taipei. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró en una rueda de prensa que el país está dispuesto a colaborar con Honduras para impulsar conjuntamente el desarrollo continuo de las relaciones bilaterales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, entonces, aseguró en un comunicado que mantendrá una actitud abierta y pragmática con respecto al futuro de sus lazos con Honduras, tras confirmarse la victoria de Asfura. La Cancillería isleña instó a implementar políticas favorables al bienestar del pueblo hondureño sin dar más detalles acerca de la posibilidad de un restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Taipei y Tegucigalpa. Luego de conocer la declaración del CNE, Asfura dijo en sus redes sociales, o en X: Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. Y nosotros desde aquí esperamos que así sea. Saludos especiales hoy, día de Navidad, para todos ustedes. Esta Navidad no llega envuelta en silencio, ni tampoco envuelta en comodidad, no. Llega en medio de una lucha que aún no termina, de ausencias que duelen a todos, de familias separadas, de presos políticos que hoy no pueden abrazar los suyos y de millones de venezolanos que siguen resistiendo, incluso lejos de casa. Pero también llega con algo que el régimen jamás ha podido expropiar, y es nuestra esperanza. Desde aquí, desde este espacio llamado Apolítico, queremos agradecerte a ti por estar aquí, por no rendirte, por no mirar hacia otro lado entre tantas injusticias, porque cada visualización, cada comentario, cada vez que compartes un video es un acto de rebeldía pacífica contra la mentira, contra el miedo y contra la censura y la barbarie. Nuestro compromiso sigue intacto. Vamos a seguir diciendo lo que muchos quieren que no se diga, lo que callan. Vamos a seguir denunciando a la tiranía de Nicolás Maduro y también a sus esbirros, sin maquillaje, sin eufemismos, sin miedo. Vamos a seguir defendiendo la verdad, la democracia y la dignidad de nuestro pueblo venezolano, cueste lo que cueste. Porque esta Navidad no pedimos milagros fáciles. Pedimos fuerza para resistir, claridad para no dejarnos engañar y valentía para sostener la verdad, incluso cuando la verdad sea incómoda. Que esta noche sirva para recordar el nacimiento de Jesús y también por qué luchamos. Por los que no tienen voz, por los que están presos, por los que se fueron, por las víctimas, por los que no pueden regresar y por los que creen que Venezuela merece algo mejor. Gracias por caminar con nosotros y gracias por no rendirte. La historia todavía se está escribiendo y nosotros estamos del lado correcto. Feliz Navidad, señores. Seguimos.